Bien, y para entrar más en detalle precisamente con estas medidas, también queremos conocer a una de las mayores expertas, podríamos decir, en nuestro país sobre este tema. Ahí la vemos ya en las imágenes, la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza. Todo esto porque el Ministerio de Salud decidió adoptar además también la sugerencia del Consejo Asesor y disminuyó el aislamiento para los casos positivos de 10 a 7 días. Cambios en la estrategia de trazabilidad que ha generado críticas por parte de los especialistas. Y para profundizar, entonces yo ya la presentaba, tomamos contacto a esta hora con la doctora Paula Daza, asesora también presidencial en el manejo del COVID-19. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto a esta hora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo está? Hola Florencia, muy buenos días. Encantada de estar aquí contigo, poder responder a todas estas dudas y inquietudes en relación a la pandemia, que a veces sabemos que son complejas estos cambios, pero creemos que son muy importantes, sobre todo en el escenario actual de la pandemia. Claro. Doctora, primero le quería preguntar cuál es el criterio o cuál es principalmente la base de este argumento de que se haya disminuido precisamente el aislamiento a las personas con positivo por Omicron de 10 a 7 días. Bueno, en la medida que ha ido avanzando la pandemia, hemos ido aprendiendo mucho y ya tenemos cada vez más evidencia de que el periodo de contagio más importante de una persona COVID positivo son los primeros 5 días. Así lo ha mostrado la evidencia internacional. El CDC hace unas semanas atrás declaró que las personas COVID positivo deberían hacer 5 días. Acá el Ministerio de Salud, la ministra subrogante conversó con el Consejo Asesor y ellos recomendaron 7 días de cuarentena. Por lo tanto, hay evidencia científica que hace que nos vayamos disminuyendo el periodo de aislamiento porque el periodo de contagio es más corto. Hay que recordar que al principio, cuando partió esta pandemia, hace 2 años atrás, el periodo de aislamiento era de 14 días. No sabíamos mucho, hoy día ya sabemos, y eso ha permitido que se disminuya el periodo de aislamiento para las personas COVID positivo. Y eso precisamente, doctora, es porque el periodo, a ver si usted nos puede mejor entregar los detalles, ¿cuándo es el periodo de mayor contagiosidad? ¿Los primeros 5 días? Claro, hoy día, ¿qué sabemos con respecto a esta variante, cierto? Que es la variante que ya está circulando en Chile con mayor proporción. Sabemos que probablemente prácticamente todos los casos nuevos son de variante Omicron. Sabemos que es una variante que es más contagiosa, eso ya se ha dicho en muchas oportunidades, pero también sabemos que el periodo de contagio es más corto, es decir, desde los 2 días antes que yo tenga los síntomas a los primeros 3, 4 días es el periodo más agudo de contagio. Por lo tanto, por eso es tan importante, apenas me salga positivo, aislarme en forma inmediata y también testearme si yo tengo síntomas, testearme inmediatamente porque probablemente soy COVID. Así que el periodo de contagio son los primeros 4 o 5 días, que es el periodo más agudo, y 2 días previos al inicio de los síntomas. Claro. Doctora, ahora hay harto temor, o podríamos decir preocupación, justamente tras el anuncio del día de ayer del MinSal, cuando se anunció que finalmente toda la región metropolitana retrocede a fase 3, que era la fase también de preparación, como nosotros la llamábamos. Por lo tanto, le quería preguntar, ¿qué significa justamente este retroceso, además de las medidas que yo explicaba justamente antes de esta entrevista? Bueno, como ya se había venido diciendo, ¿cierto?, que cuando apareció esta variante en Europa, apareció en Estados Unidos y en el resto de los países del continente, vimos que estábamos frente a una variante que era muchísimo más contagiosa. Por lo tanto, era un escenario que nosotros veíamos venir, que una vez que llegaba a Chile, los casos iban a empezar a aumentar en forma significativa, como ha ocurrido en las últimas semanas. Y sabemos también que una de las maneras de disminuir la posibilidad de contagio es disminuyendo esa interacción social. ¿Y qué es lo que dice el paso a paso? Que en la medida que nosotros vamos teniendo una mejor evolución de la pandemia, podemos ir avanzando en los aforos, y hoy día el paso a paso permite que en la medida que vayamos aumentando el número de casos, nos permita disminuir los aforos. La etapa 3, que es una etapa donde hay restricción en los aforos, no hay restricción de movilidad. Hoy día no tenemos un estado de excepción, tenemos una alerta sanitaria, un código sanitario que le permite al Ministerio de Salud disminuir los aforos y principalmente las actividades sociales, porque sabemos que es ahí donde nos contagiamos principalmente. ¿Por qué? Porque obviamente nos sacamos la mascarilla, interactuamos socialmente, cuesta más mantener el distanciamiento físico y siempre es mejor en esas actividades
grupos muy pequeños, ojalá con un distanciamiento de 1 metro, siempre, siempre al aire libre, y de esa manera vamos a poder controlar mejor este aumento del número de casos. También sabemos, Florencia, que estamos en una situación distinta de la pandemia. Hemos aprendido mucho. Esta nueva variante, a pesar de ser mucho más contagiosa, el R puede llegar hasta 10, dicen, o sea, una persona puede contagiar un número importante de personas, pero también sabemos que es una variante que produce síntomas más leves. La mayoría de los casos que estamos teniendo en Chile y en el mundo son personas que tienen resfríos, ¿cierto? Lo que conocemos como síntomas leves, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de resfrío, un poquito de dolor de cuerpo. Eso hace que las personas no se testeen, y por eso es tan importante que las personas se testeen para que se aíslen oportunamente. Y afortunadamente hasta el momento estamos viendo un número bastante poco, o sea, bajo, de personas que se están hospitalizando en unidad de cuidados intensivos. Tenemos que seguir mirando de forma muy cuidadosa esta pandemia, pero tenemos también mucha información que sabemos que es lo que sirve: las medidas de autocuidado, distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, pero sobre todo la vacunación. Y ahí es donde estamos poniendo todos los esfuerzos: que las personas se vacunen, se pongan su dosis de refuerzo, y ahora iniciando un proceso de vacunación con la cuarta dosis. Sí, de hecho, hay alta, obviamente, preocupación justamente, doctora, considerando que los contagios se registran un alza semanal de un 144%, que es muchísimo. Ya se está hablando precisamente de que incluso podríamos llegar a finales de mes a 40.000 casos diarios. ¿Usted considera que podríamos llegar a esa cifra se podría prever una cifra de esa manera? De esa magnitud? Bueno, hay varios modelamientos que se han hecho en función de los contagios, de lo que se ha visto en otras partes, de lo que estamos viviendo en Chile. Nosotros esperamos que con el proceso de vacunación que tenemos en Chile, con la cantidad de personas que ya se han ido colocando la dosis de refuerzo, que esperamos que lo sigan haciendo, con todas estas medidas del plan paso a paso, con el testeo, con el aislamiento y con el autocuidado que hagan las personas, no llegar a esos números. ¿Qué es lo que hemos aprendido? En general, en todos los países, lo que hemos visto es que el periodo dura entre 4 y 6 semanas. Es decir, el periodo más importante del aumento del número de casos va a ocurrir durante el mes de enero y probablemente la primera quincena, hasta la tercera semana de febrero. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser tremendamente cuidadosos en las medidas de autocuidado y en el proceso de vacunación. Doctora, ¿pero usted cree que podríamos llegar incluso a los 40.000 en las próximas 2 semanas, a finales de enero? Yo espero que no, pero la verdad que va a depender de muchas variables: que nos sigamos vacunando, que nos cuidemos, que respetemos las medidas de distanciamiento, que usemos las mascarillas. En la medida que todos, cada uno de nosotros colaboremos, entendamos que depende de lo que yo hago hoy día. Si yo tengo síntomas, me siento mal, me quedo en mi casa, me testeo, evito las reuniones sociales, esperamos no llegar a esos números. Pero aquí lo que también hemos aprendido que tenemos que ir mirando, sobre todo las camas críticas. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que tuvimos en la primera, en la segunda ola, durante el mes de abril, de mayo, el número de pacientes hospitalizados en las unidades de camas críticas es bastante menor que en ese momento. Por lo tanto, tenemos que seguir mirando el número de contagios, porque probablemente van a haber algunos de ellos que van a estar hospitalizados, pero sobre todo mirar de una manera muy cautelosa y muy rigurosa si es que empiezan a aumentar las camas críticas. Hasta el momento no lo hemos visto en nuestro país, en otros países tampoco se ha visto de la misma manera que aumentaron los casos. Por lo tanto, sí estamos en una pandemia, sí estamos en una situación con un número de casos importantes, hemos duplicado en los últimos 7 días, pero también estamos con una población más educada. Y las personas, de verdad, nosotros vemos que se están cuidando, toman sus medidas en forma de testearse, toman sus medidas de avisarle a sus contactos que se cuiden, y sobre todo se están vacunando. Yo hago un llamado insistentemente que aquellas personas que les corresponde su dosis de refuerzo, todas las personas mayores de 18 años probablemente que
se han vacunado en Chile ya le corresponde su dosis de refuerzo, lo hagan. Porque la dosis de refuerzo empieza a actuar muy rápidamente. Ya a los 7 días nosotros vemos una respuesta inmune y por supuesto que a los 14 días mucho más. Por lo tanto, el llamado es a vacunarse, es a cuidarse. Estas semanas, ahora en el verano, nadie quiere volver a esas situaciones de restricciones tan duras que tuvimos el primer año y el año 2021 de cuarentena, porque sabemos los efectos negativos que tienen en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante seguir manteniendo estas medidas de autocuidado y vacunándose. Y esperamos, obviamente, que en la medida que todos tomemos conciencia de que esto es fundamental hacerlo entre todos juntos, vamos a poder pasar esta ola que ha sido obviamente muy dura y muy intensa, a pesar que hemos visto que la hemos enfrentado de una manera más favorecida porque tenemos una población mucho más vacunada. Claro, y en ese sentido, doctora, ¿se está evaluando regresar quizás a algunas zonas o algunas comunas a cuarentena? ¿Se ha evaluado? La verdad que no. La verdad que hoy día lo que hemos visto es que con las medidas que estamos tomando del plan paso a paso, que no tiene atribuciones por no estar el estado de excepción, ¿cierto?, de poner comunas en cuarentena, no hemos visto que sea necesario llegar a ese extremo. ¿Cuándo se tomaron esas medidas de extremo, ¿cierto?, de las personas que no podían salir de sus casas en cuarentena, con restricción de la movilidad? Es cuando veíamos una situación de las camas críticas tremendamente estresadas y obviamente en ese momento, cuando todas las otras medidas ya se habían implementado, teníamos que colocar a las personas en cuarentena. Hoy día no es la situación de las camas críticas que tenemos en nuestro país, no más de un 24% son pacientes COVID. El resto de las camas críticas están ocupadas por otros pacientes que no son no COVID, que son tan importantes como los pacientes COVID, porque hemos tenido que postergarlos durante todo este periodo. Por lo tanto, en este momento, el paso a paso, con sus restricciones de aforo, es una medida que es importante respetarla y, por supuesto, vacunarse y, como usted dijo, respetar cierto, esos aforos del uso de mascarilla, de los metros cuadrados, de evitar las reuniones sociales masivas, son los elementos más importantes porque ya llevamos 2 años en pandemia y sabemos que tenemos que tomar estas medidas para poder pasar esta nueva ola de Omicron que estamos viviendo hoy día en Chile. Perfecto. Y ya para ir cerrando, doctora, solamente si es que tiene la cifra o el datito que me hace falta, si no, no se preocupe, después se lo pregunto, porque yo tenía entendido de que hay más de 1 millón de personas rezagadas que todavía no reciben su primera dosis de refuerzo. Si es que usted tiene esa cifra, si es que es más de 1 millón, menos de 1 millón de personas. Sí, es más de 1 millón de personas que todavía no reciben su dosis de refuerzo. ¿Por qué es más de 1 millón? Porque ya en este grupo no solamente están las personas mayores de 18 años, sino que también ya están las personas más jóvenes. ¿Ya? O sea, todavía tenemos, generalmente, de las personas mayores de 18 años el número es bastante menor, ha ido disminuyendo, debemos ir en alrededor de 700.000 personas. Pero todavía tenemos un porcentaje importante de personas que no se ha colocado esa dosis de refuerzo, que es elemental. Muy cortito, antes de cerrar. Cuando nosotros miramos las personas que se están hospitalizando en la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? ¿Quiénes son los que se están agravando? Porque si todos nos resfriáramos leve, bueno, distinta sería la situación. Pero siempre tenemos personas que de alguna manera tienen COVID y terminan en una unidad de cuidados intensivos. Cuando nosotros miramos las personas no vacunadas, de 100.000 personas no vacunadas, 4,5 más o menos, el número no tengo exacto, es 4,12 personas terminan hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos. Cuando vemos las personas que tienen sus 2 dosis, han completado, esto baja a 0,75. Pero si cuando ya vemos las personas que tienen la dosis de refuerzo, prácticamente es 0 personas, 0,1. O sea, la dosis de refuerzo permite y nos protege contra una enfermedad grave. Y eso es lo que tenemos que cuidar para todos. Porque siempre vamos a poder tener alguna persona que tiene ciertos factores de riesgo que puede hospitalizarse en una unidad de cuidados intensivos. Así que es muy importante que sabemos ya lo suficiente para proteger a esas personas para que no se agraven en nuestro país si se contagian. Perfecto, doctora Paula Daza, muchas gracias por resolver todas nuestras dudas y por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien y a cuidarse.
Chao, chao. Muchas gracias, que estés bien, Florencia.